Molt bon dia. Us deia molt bon dia. Us parla el Jordi Trilla per la gent que ens escolta des de Ràdio Societat i estem aquí a un espai fantàstic. Avui estic fent una edició de luxe del podcast de Memòries LGTBI del Casal Lambda i és molt especial per diversos motius. El primer, perquè ho estem fent dins del programa de les festes de la Mercè i per tant, encara que sigui una... Lo oigo mejor sin casco que con casco. No puedes hablar porque si no me descubres todavía el personaje y no te he presentado. Ya tengo un personaje por él, pero ahora lo explicaremos. Bueno, ahora empezamos. No passa res. Un dels motius que és especial és per la veu que heu sentit i que ara us presentaré. I l'altre és perquè estem a dins de les festes de la Mercè, amb una col·laboració que un any més ho fem amb Ràdio Societat, a la xarxa de ràdios comunitàries de Barcelona, que estem al Rovell de l'Ou, estem a la plaça Catalunya. Ens fa un dia estupendo, contra tot el pronòstic ens fa un sol de setembre, fa una fresqueta estupenda, la jaqueteta, ja podem portar que si la gorra, que si el pareo, que si la bufanda, tots els complementos maricas ens ho podem ficar perquè fa un dia marica. I avui ens acompanya molta gent, la gent que passa i s'aturen, la gent que ha vingut expressament, a tots i a totes moltes gràcies, i a la gent que ens escolteu a través de la ràdio, a través dels canals de YouTube del Casal Lambda, benvinguts i benvingudes. Ara sí que voldria una mica de sintonia. Pon-me-la, xiquitín. Te digo que no lo oigo. Pero a él no lo oigo. Com us deia, és un molt especial, també molt especial perquè no tinc a la Carme Porta, que enguany està feta un pupes i sempre li passen coses. Esta vegada té una vida social que amagada, que no ens conta, i com que va per tot arreu i parla amb tanta gent, doncs ha agafat un virus i ha d'estar a casa. És com aquests constipats moderns. Ja sabeu què vull dir. Carme, cuida't, a la doctora t'esperem. Com us deia, i també és molt especial perquè avui tenim, jo estic molt feliç, perquè tenim per mi un referent de l'underground de Barcelona. Igual me diu que ell no està d'acord amb el que diré, però per mi és un esperit, és un home lliure, i això és meravellós. Us parlo de Nazario Luque. Nazario, molt bon dia. Hola, ¿qué tal? Ara li faré preguntes perquè no porto qüestionari, perquè m'han dit, normalment el qüestionari el fa la Carme, i jo pues, vengo aquí, poso la veu i faig de xàxara. I la veritat és que pues, m'he preparat l'entrevista, però no he fet cap pregunta. He pensat, què li pregunto a Nazario que no se l'hagi preguntat? I per tant, te fa una pregunta òbvia. Nazario Luque. ¿Quién es Nazario? Bueno, yo en principio soy nacido en Sevilla. Llevo aquí 50 años. Me vine para dibujar cómic. Estuve dibujando cómic durante 10 o 12 años. Luego me dediqué a la pintura. Estuve pintando otros 10 o 12 años. Y ahora escribo y llevo escribiendo, aparte de hacer fotos, otros 10 años. Con lo cual son los 50 que llevo. Bueno, nos has dicho qué es lo que haces. Yo te he preguntado quién eres, pero en todo caso vamos a intentar descubrirlo, si te parece. Nazario, yo te segueixo per Facebook i quedo encantat amb les fotos que fas des del teu balcó. La gent que no ho sàpiga, i no desvetllaré cap secret, perquè sempre ho dius, tu vius a la plaça Real, que vas instal·lar ja fa molts anys, i des del balcó, cada dia o molt sovint, publiques fotos del paisatge urbà i humà de la plaça Real. És gairebé un diari de bitàcora, però fotografiat de com la plaça està viva i es va transformant, no? Explica'm què representa la plaça Real a la teva vida. Bueno, yo en la plaza vivo casi todo el tiempo que llevo aquí, excepto 4 o 5 años. Vivía antes en San Josep Oriol. Un día Ocaña me dijo que en la plaza había un espacio libre, un estudio libre. Yo acababa de conocer al que sería mi marido, Alejandro. Entonces nos fuimos los dos a vivir allí a la Plaza Real. Ha habido una serie de transformaciones en la vivienda hasta que nos convertimos en propietarios de un trozo de 60 metros cuadrados.
y tengo la suerte de tener una ventana a la plaza y tengo la suerte de ser observador, de no perderme detalles y gustarme mirar. Entonces estoy todo el tiempo, de cuando en cuando me doy un vistazo para ver qué pasa. Tengo mi máquina fotográfica con mi zoom allí al lado y lo que pase pues lo pillo rápido. Dono fe. Tu vas arribar a Barcelona en 71 y llegint alguna entrevista anterior deies vine a Barcelona porque era una ciudad cosmopolita y porque Madrid como la capital era una ciudad muy facha. Si te lo vuelvo a preguntar, esa afirmación estaría intacta. ¿Barcelona es mejor, es más cosmopolita y Madrid es una ciudad de fachas? ¿Hoy esto ya cambia un poco? Bueno, a mí yo lo de Madrid no me gustaban por ser facha, no me gusta porque no me gusta la ciudad. Lo mismo que Londres tampoco me gusta. En cambio, París me encanta, o Roma. Es decir, son gustos de estética, de arquitectura, porque allí en Madrid tengo muchos amigos y he tenido muchos amigos y he ido muy a menudo. Pero en Barcelona, al ser mediterráneo, ya es otra historia muy diferente. Y cuando yo la primera vez que estuve aquí en Barcelona, precisamente visité la Plaza Real, estaba llena de hippies fumando porros y esto, y digo, esto es lo que a mí me va. Entonces, cuando decidí cambiarme Yo soy maestro nacional, estuve trabajando de maestro nacional en Sevilla durante 15 años y hice un cambio aquí a Barcelona, me vine a Nou Barris, a Ciudad Meridiana, estuve un año y ya abandoné la enseñanza y me dediqué a la vida bohemia. Quan comentava al principi que per mi ets un home lliure, és a dir, tu eres mestre, eres professor, no? I per tant tenies, diguéssim, una ocupació fixa, un sou, y de repente dices, no, lo dejo todo, me voy a una comuna y me dedico a hacer cómics. Es decir, ¿esto cómo pasa por la cabeza? Es decir, ¿cómo dices, me tiro a la piscina y que sea lo que Dios quiera? Bueno, a mí me gustaba pintar, me gustaba dibujar cómic y yo cuando vine tenía una carpeta ya con bastantes dibujos y lo de la aventura pues es la aventura, claro, yo tenía un sueldo fijo todos los meses y de pronto pues me encuentro con totalmente en el alambre, pero es que los amigos que conocí aquí en Barcelona, todos más jóvenes que yo, pero y ninguno había abandonado un sueldo fijo ni una carrera, pero vivían más o menos igual, un poco a salto de mata, y a mí eso me encantó y viví a salto de mata hasta ahora. Hasta hoy. Cuando empezaste esa aventura, ¿te imaginabas que eso podría tener éxito? ¿Que eso acabaría siendo tu modus vivendi? ¿O era decir, mira, lo hago a ver qué pasa? Bueno, yo siempre he sido partidario de que una persona que realmente es feliz es cuando tiene el trabajo que le gusta y puede vivir de ese trabajo. Y yo desde siempre procuré ganarme la vida con mi dibujo, como los demás, dibujando carteles, nos pagaban mejor, nos pagaban peor, no nos pagaban. Pero poco a poco pues íbamos defendiéndonos y vivíamos la vida esta que los otros vivían con 18 o 20 años y yo la vivía con 30, un poco retrasado, pero bueno, así Lo tenía mucha importante más es llegar. experiencia. Eh, no, estoy guardando un poco el contenido de tus cómics, que te lo quiero preguntar porque creo que és un tema... Sí, nosaltres aquí normalment portem persones que han tingut un paper destacat amb l'activisme LGTBI a Catalunya, han estat associacions o a institucions i tal, i tu, diguéssim, has estat aquí perquè creiem que també ets un activista, tot i que no has participat d'això, no? Però és que tenies un pare, perquè tu, Locanya, molta més gent, no? Us pintàveu les ungles, us pintàveu la cara, us vestíeu i anàveu pel carrer. És a dir, éreu molt inconscients o éreu molt valents? O les dues coses? Yo casi desde el principio tenía claro que podía provocar con mis dibujos, me gustaba provocar.
y que podía usar el dibujo o los cómics como una forma de denuncia, de, 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 de ir en contra de todo lo que a mí me había reprimido durante toda mi juventud y de mi infancia. Entonces empecé haciendo historias defendiendo la liberación de la mujer. Y en un momento dado pensé de que siendo homosexual lo que realmente debía de hacer era defender la liberación de los homosexuales y denunciar un poco toda la represión que había sufrido por parte de la Iglesia, por parte de la sociedad y por parte de la familia, de mis padres. Entonces me dediqué a hacer esto y bueno, claro que era provocativo porque mi dibujo es muy realista y las historias que a mí se me ocurrían eran unas historias un poco escabrosas. La primera historia que se conoce descaradamente homosexual de la relación de dos hombres se llama La visita, son 2 páginas y es un matrimonio, llega de visita a casa, una pareja de novios llega de visita a casa de un matrimonio. Las mujeres se van de compras y el chico y el señor se quedan allí y de pronto pues poco hay un guiño y terminan los dos en la cama, follan, adoptan todas las posturas adoptables en el sexo, menos una, como dice Sade, que esa no sale. Y luego vienen las mujeres y se van. Entonces ya hay ahí una denuncia, no ya de la situación de los homosexuales, de esta represión con las mujeres y esto, sino que el chico joven dice que él está dispuesto a comentarle, a decirle, a confesarle a la novia que a él le gustan los hombres, y en cambio el señor mayor pues dice que jamás en la vida le contaría a su mujer esto, que esto sería fatal. Y esto son 2 actitudes, la del joven es una actitud muy valiente y yo la retrato y me parece que hago una labor retratando este homosexual joven. Sí, sí, los cómics, y luego hablamos de otros que son muy, muy famosos, pero yo te preguntaba de tu vida, ¿no? De tu vida, de la tua vida al carrer, ¿no? O sea, salías con Ocaña y con más gente, y vivías de hecho, digamos, Ventura Pons os retrató en la película, ¿no? Y eso en los años 70, o sea, era más que provocar, era, ¿no?, muy arriesgado, y por tanto, desde mi punto de vista, por eso lo quiero chequear contigo, seguramente había inocencia, ingenuidad, no sé qué, pero había, digamos, también una parte de activismo a través del propio cuerpo, ¿no? Y eso a mí me parece interesante, ¿no? Porque hemos vivido gente, ¿no?, que ha hecho activismo a través de acciones, y en cambio vosotros erais vosotros mismos, que era la acción, ¿no? Y eso me parece maravilloso. Y por eso te preguntaba si eso era ingenuidad, inocencia, valentía, o decir, oye, mira, si vamos a la cárcel, pero vamos a ser como queremos ser nosotros, y os paseáis por el centro, ¿no? Ahí, esto está documentado gráficamente, ¿no? Por eso te preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué lo hacíais así? Bueno, nosotros nos dedicábamos a pasarlo bien y era una forma de pasarlo bien y provocábamos, claro, porque lo pasábamos bien y hacíamos esto en la calle. No era que de pronto hacía un par de años salió en una revista, se llamaba ¿Por qué?, unas fotos de unos tíos vestidos de mujer, que aquí donde los tienes son hombres. Y una redada que habían hecho en Sitges, y había en una discoteca, en un bar, y había unos hombres disfrazados de mujer, y los había detenido la policía y los habían fotografiado y lo había salido en esta especie de revista como el caso. Y claro, nosotros no nos disfrazábamos, pero no pretendíamos aparecer como mujeres, sino yo, por ejemplo, yo tenía bigote y me pintaba los labios, pero seguía con mi bigote, no tenía mi cara maquillada, yo nunca he sabido maquillarme, así como Caña se maquillaba fantástico. Íbamos a pasarlo bien a la Rambla, Ocaña era muy versátil, lo mismo cantaba, que recitaba poesías, que bailaba, que enseñaba la polla. Entonces esto al público de la Rambla le excitaba, de pronto había como 200 personas a nuestro alrededor, y
algunas veces nos íbamos a casa porque ya nos íbamos ya cansados y la gente nos seguía. Teníamos que cerrar el portalón porque es que seguían para ver qué hacía más Ocaña. Bueno, vamos a hablar un momentito porque siempre tenemos convidados unas canciones y vamos con la primera. Si está preparada, pues cuando queráis. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of La Jessie Norman, You Never Walk Alone. ¿Por qué esta canción, Nazario? Bueno, a mí Jessy Norman me encanta. A mí esta canción me pone los pelos de punta y a mí me parece que es reivindicativa. Se usó, independiente de que se use como himno en el Liverpool, se usó después de la pandemia de COVID como gracias o dando gracias por haber salido ilesos de la enfermedad esta. Y bueno, creí que esta solidaridad era oportuna en este momento. Fantàstic, Nazario. Tornem a les Rambles, tornem a les vostres diversions, vestits de dona, mostacho, no sé qué. Provocàvem, ¿no? Yo creo que ahí empezasteis a ser queer antes de que el movimiento queer, digamos, estuviera, digamos, incluso, digamos, teorizado. Y provocáis tanto hasta el punto, que es una cosa que me choca, ¿no? Que no os quisieron en la primera manifestación que hubo de liberación en el año 77 de las Ramblas. O sea, no podéis estar delante porque dais como, ¿no? Vais a dar una imagen que no queremos, ¿no? O sea, el autoodio, ¿no? Y la autocensura del propio colectivo, ¿no? Es muy fuerte, Nazario, que os pasara eso. Porque esto también está pasando ahora, ¿no? Con los cuerpos normativos y tal, ¿no? O sea, tú eres gorda, eres fea, no sé qué, no tienes éxito en el ambiente, ¿no? Y vosotros os vestís de mujer y eso les va a dar mala imagen, ¿no? Muy fuerte, Nazario, eso. Yo ahora acabo de enviar un texto para una exposición que se hará, creo, en La Modelo, con fotos de Colita, rememorando la primera manifestación del 77. Y me cargaron el texto y en este texto hablo de Ocaña. Yo vivía en San Josep Oriol. Ocaña vino a casa para que fuera con él a la manifestación. Él venía con Camilo y él venía vestido, disfrazado con una peineta, un vestido largo de tul con encajes, que yo la verdad lo vi lo menos apropiado para una manifestación en la que se supone que iba a haber policía, que íbamos a tener que salir corriendo delante de la policía, y la verdad que salir corriendo con una peineta y con una ropa y con un vestido de ese tipo era fatal. Esto por un lado. Pero por otro, la actitud de los machos de la manifestación, yo incluido porque yo no iba disfrazado, fue un poco de relegarlo a segundo plano, porque querían dar una imagen de que los maricones éramos muy machos, o de que entre los machos que había mirando también podía haber muchos maricones. Es decir, que el maricón no tenía por qué ser la mariquita oficial con pluma, sino que podía ser cualquier hombre, lo cual es bastante reivindicativo. Lo que pasa es que, claro, suponía un menosprecio para la mariquita, para el afeminado, incluso para las travestis. Y entonces se creó un segundo movimiento del CECAC. Y al año siguiente este grupo, formado por travestis y por mariquitas, y nosotros nos adherimos a ellos, hicimos la manifestación del 78, mientras los del FAC se encerraron en la iglesia de San Miguel de la Barceloneta, protestando porque aquella manifestación estaba prohibida. Entonces nosotros, este grupo de las mariquitas y del CECAC, tuvimos valor para salir a la calle como habíamos tenido en el 77. Y volviendo también a los cómics, ¿no? Tú tienes un gran personaje que es, a ver si lo pronuncio bien, porque yo siempre lo pronuncio mal, Anarcoma, ¿no?
Bravo. ¿Lo he pronunciado bien? En todo caso, es un personaje mítico, icónico, ¿no? Y es una mujer trans, ¿no? Eh, ¿Cuánto crees que tú has aportado, ¿no? A la reivindicación, a la normalización, a la mínima visibilización del colectivo trans, tener un personaje como es? Bueno, yo estaba un poco harto ya de denunciar la situación de represión de los homosexuales y pensé de que era hora de retratar a los homosexuales como personas normales y retratar sus problemas, sus vivencias, como retratan cualquier cineasta o cualquier autor de teatro las relaciones heterosexuales. Entonces yo inventé el personaje, eh, pensaba crear una especie de detective hombre, pero ya estaba el Humphrey Bogart y no lo iba a superar. Estaba en mujer la Modesty Blaise o Barbarella en Francia. Entonces se me ocurrió de pronto esta mezcla de Humphrey Bogart y Lauren Bacall y pensé de que una travesti sería el personaje fantástico para que me ayudaría a retratar el ambiente en el que yo me movía aquí en Barcelona, de lo que llamaban bajos fondos y bueno, pues quedó perfecta porque ella, las amigas, los problemas de cambio de sexo, las bisexualidades y todas estas historias, las metí en un saco y salió esta especie de personaje. El sexo creo que ha sido un tema muy importante en tu vida artística, también en tu vida personal, ¿no? El sexo importa mucho en tu vida, Nazario, ¿o me equivoco? A ver, Un yo sexo libre, el digamos. libro que estoy escribiendo Ajá. eh, trata he creado 4 personajes que se reúnen en el Bar Cosmos, en la Rambla, el antiguo Bar Cosmos, y cada uno cuenta historias de sus aventuras, de sus novios, pues todas son carrozas, es decir, señores jubilados que tienen la vida más o menos resuelta, que tienen sus novios, sus amantes, sus ligues, y se cuentan cada uno estas historias. Y bueno, son mis historias que las he puesto en boca de estas 4 personas y me está costando un poco de trabajo, pero porque, claro, la vida sexual de cualquiera es bastante variada. Y la mía, pues yo pienso que la mía y la de Alejandro como pareja abierta y las relaciones que teníamos los dos con hombres igual durante 30 años o todas estas vivencias son las que intento retratar y estoy ya prácticamente terminando el libro. Llevo ya como 10 o 15 años con él. Pues té moltes ganes de llegir-lo. La gent jove que no conegui el Cosmos era un bar que estava a les Rambles, al carrer cantonada Escudellers, no m'equivoco, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué pasaba en el Cosmos? Bueno, el Cosmo está detrás de Pitarra, de la escultura de Pitarra, está en la Plaza de Teatro. Estaba delante de unos váteres públicos, que siempre los váteres públicos han sido míticos. Aquí en Urquinaona había unos bastante famosos. Jeanette habla de uno que lo derribaron y fueron las mariconas a poner ramos de flores cuando lo hicieron desaparecer. Y también había un pep show, se llamaba el Panam, enfrente, en la acera de enfrente, y iban muchos señores a darse vueltas por allí para ver qué caía. Incluso tengo un amigo que tenía un piso allá arriba, el Gurruchaga también se compró un piso allá arriba, y yo me reía mucho con él porque digo que de madrugada sacas la caña de pescar, tiras el anzuelo y te subes a lo primero que encuentres. Y claro, este ambiente que había hacía que el bar además es un bar mítico, se reunían muchas carrozas de toda la vida para organizar viajes y para
hablar de lo que hablan estas Sí, sí. familias. De fet, diguéssim, ara coneixem tots el gai sample, però llavors als anys 70, 60, 80, diguéssim, l'escena homosexual estava a les Rambles, estava al Raval, ¿no? Hombre, cuando yo vine, realmente toda la movida homosexual, el Elefante Blanco, el Nagasaki, el Bambú, todos estos bares estaban allí por la calle Códolos, por la calle Escudillers, todo aquello era un engranaje de movida homosexual, que es la que yo retrato un poco, donde va Narcoma, hay un club, se llama El Torpedo, falso, pero es un poco mezcla de Lea 3, mezcla del chino. Luego haría un libro sobre Paca la Tomate, que era una amiga que trabajaba en el bar Quique ya para los 80. Ah, ese bar lo conocí, ¿Conociste el Quique? el Quique, y no sé qué, si eran tus dibujos, pero en el baño había unos dibujos que creo que eran tuyos o si no se parecían mucho, o me equivoco. En el baño había unos dibujos míos y en el baño Kate Haring hizo una firma en la cisterna, y esta cisterna se la llevó el Carlos cuando cerró el bar y se perdió. Es una pena porque era una joya, pues Sí, sí. era El bar en sí era una joya. medio dicham, medio. Y el bar era un bar abierto, que a mí nunca me gustaron los bares de homosexuales cerrados, aquello que casi tienes que pedir permiso para entrar. Y en este bar entraba y salía todo lo que quisiera. Había gente mezclada, había homosexuales, había heterosexuales, había bisexuales, había putas, había travestis, había camellos que vendían droga. Y, Eso todavía bueno, existe en los bares ahora, ¿eh? ¿eh? Eso continúa tal cual. No, esto de el camelleo, me imagino que es algo que no se ha eliminado, porque a todas nos gustan los caramelos. O no, nos gustaban, a mí ya no. Ya sabes, los únicos caramelos que me gustan son de estos y que no te lo voy a decir. No, pero estamos aquí. Te voy a hacer una última pregunta antes de poner una canción, que es, has citado a Carlos, que la gente solamente no, la gente bueno, no la conoce, pero los que estamos el Quiques, luego el Estebar sí que lo conocíamos, y Carlos de mayor pues está retirado en un hotelito, me parece, el Camino de Santiago. Entonces, claro, cuando uno es joven piensa qué seré de mayor. Cuando tú eras joven, porque claro, tú bueno, también eres amigo de Mariscal, y Mariscal, ¿no? Un momento que el 92 lo petó, bueno, todas muchas cosas. Entonces, tú cuando eras jovencito, cuando tenías esos 30, ¿te imaginabas que de mayor serías como eres ahora o no? Pues yo soy de un pueblo muy pequeño, 300 habitantes. Entonces yo de toda la vida desde pequeño estaba muerto de asco de vivir en ese pueblo. Yo estaba deseando de salir y cada vez que escuchaba la radio de que había alguna fiesta o algo, a mí se me caían las lágrimas pensando lo bien que podía pasarlo en el sitio donde hubiera las fiestas estas de que hablaban. Entonces hice todo lo posible por vivir como vivo ahora. Por supuesto, no esperaba llegar a esta especie de, llámalo plenitud, pero estoy muy contento de haber llegado a conseguir un poco lo que siempre me gustó. Bueno, nosotros estamos muy contentos de que estés aquí y que estés tan estupendo. Vamos a poner la segunda canción que creo que es muy actual. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more murder, no more lies. No more murder, no more lies. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Palestine. Tengo que preguntarte el motivo, pero es obvio. ¿Por qué esta canción de Free Palestina? Bueno, Alejandro no se perdía una manifestación. La bandera palestina de Alejandro estaba hecha de trozos de telas de color cosidas, porque no había banderas palestinas en aquella época. Y era, bueno,
defensor de la libertad de Palestina. Y recuerdo una vez que estábamos en el Grec y cuando se apagaron las luces, era el tiempo de Sharon, que era igual de asesino que Netanyahu, pero poco más en aquella época. Y se oyó una voz fuerte, potente, Sharon, asesino. Se quedó todo el mundo así un poco sin saber de dónde había salido la voz ni de qué venía. Y bueno, Alejandro siempre tuvo una bandera palestina en nuestra ventana, yo sigo teniéndola y soy un apasionado del mundo musulmán y del pueblo palestino. Es un desastre. Vivimos en un mundo, perdona, que es un desastre, una tragedia. Lo de Gaza, tantas cosas, ¿no? ¿Nos vamos a un mundo peor? ¿Qué te parece a ti? ¿O hay que tener esperanza, Nazario? Siempre hay, yo pienso que siempre hay que tenerla, pero hay conflictos muy desagradables. Yo anoche estuve viendo un documental sobre los rohinyas, 1,5 millones de musulmanes desplazados en Bangladesh, procedentes de Birmania, que los echaron, y allí están, tienen prohibido trabajar, viven en una especie de... no pueden construir con casas con ladrillos y permanentes, sino que en tiendas de campaña. Esto es demencial. Cómo viven los saharauis es terrible, y lo que están haciendo con el pueblo palestino, después que era el pueblo que usurparon los judíos cuando llegaron allí, a mí me parece penoso, y más penoso es la actitud de todos los gobiernos, tan tibia y tan... ¿Por qué han esperado tanto tiempo para reconocer el Estado palestino si ya lo tenían que haber reconocido hace siglos? Tengo que ir cerrando la entrevista porque tenemos el tiempo muy justo. Igual te invitamos otra vez, pero querría ir ya acabando. También creo que es un desastre la falta de reconocimiento que tienes en Cataluña, Nazario. No te han ofrecido ningún reconocimiento o no lo has querido. O sea, ¿cómo es posible que no tengas la Cruz Sant Jordi o que te den la medalla de oro de Barcelona? ¿Cómo es posible que no haya una exposición retrospectiva de tu obra? ¿Cómo es posible que el Reina Sofía y otros museos internacionales adquieran obras de Nazario y a mí no me consta que ningún museo un poco con cara y ojos de Barcelona tenga en su colección, en su fondo de colección, obras de Nazario? ¿Cómo es posible, Nazario? Bueno, de aquello de Casa del Herrero, Cuchillo de Palo, yo en mi pueblo este pequeño del que he hablado, de 300 habitantes, me pusieron a la Casa de Cultura le pusieron el nombre de Nazario. De pronto el alcalde quiso poner un vertedero y yo protesté y dije que mientras que la alcaldía quisiera poner un vertedero en las cercanías del pueblo, que no contaran con mi nombre para nada. Lo derribaron. Había regalado 4 dibujos, lo perdieron o lo rompieron o no sé qué pasó con ellos. Es decir, este en principio es el reconocimiento que yo tengo en mi pueblo. Y aquí en Barcelona, hombre, un poquito a trancas y barrancas, aquello de pues ramblista de honor. Eso sí. Y chucherías de este tipo. Ser ramblista de honor me parece una cosa maravillosa y fabulosa, es una cosa espléndida, pero hombre, es que, o sea, el Reina Sofía te tiene ahí, has traducido tus cómics en Estados Unidos, en Inglaterra, en medio mundo. A ver, me dieron en Madrid la medalla de oro de las Bellas Artes. Y es un reconocimiento. Ya se me tengo que acercar porque estoy muy indignado. Que me dice, acércate al micro. Es que no pot ser, Nazario. Hem de fer alguna cosa, te ho dic. Bueno, me han comprado la Turandot, que ya es algo, son 56 páginas. Estamos en vía me han comprado la Generalitat para el MNAC, me ha comprado obras bastante emblemáticas. Ya me callo un poquito. Un poquito por aquello de que como había vendido tantas obras al Reina Sofía, pues aquí se iban a quedar sin nada. Realmente se quedaron con muy poco, lo que no habían querido en el Reina Sofía. Pero bueno,
tampoco me voy a... Hay un trato con el Museo de Sitges para ver si le dejan hacer un museo Chema. gay. El Que esto Chema, estaría el muy bien director, con el sí, sí. Chema. Y a ver si sale, porque es una propuesta y Esperemos pasa que por sí. muchas Y que el manos. MENA, que ahora se va a ampliar, hay un proyecto de ampliación para hacerlo enorme. Me consta que sí que va a haber espacio para lo que le llaman artes aplicadas y nuevas artes, y seguro que ahí habrá, seguro que debe haber un espacio para ti en el nuevo MENA. Espero que sí. Vamos a Si poner no, una no en la pequeña Plaza Real, ¿eh? ¿eh? Si no en la Plaza En la Real. Plaza Real. Vamos a poner una pequeña sintonía para hacer el cuestionario. Rápido, rápido. Eso es muy rápido. Tienes que contestar sí o no, pim pam, pum pum. Solo para una pregunta que supongo que te explayarás un poco. ¿Me bajáis? Sí. Primera pregunta, edad, 21. estado civil, Viudo. religión. ¿Crees en algo? ¿En algo trascendente a la vida? Sí, yo creo en las personas, en la gente. Creo en las personas, en la gente, en la vida, en muchas cosas. ¿Votas Nazario? Claro. Una virtud tuya. Virtud, cabezonería. Y un defecto. Esto de que me enfado muy pronto y se me quita el enfado rápido. Bien. Si pudieras, ¿a qué edad volvería? ¿Y por qué? A la que tengo, estoy muy contento con tener 81, haber llegado a tener 81 años, no es moco de pavo. Bueno. ¿Te penedeixes te arrepientes de algo? No. Pero ahora no me acuerdo de que puede haberme arrepentido. Claro. Igual bueno, en un momento dado querer ligar con alguien y no tener el valor de hacerlo y que ese alguien desapareció de mi vida, esto puede ser arrepentimiento. Caro peix, Las dos cosas me encantan. gats o gossos. Ninguno. ¿Quién te ha enseñado la edad que no sabías cuando eras joven? ¿Quién? ¿Quién te ha enseñado la edad, algún aprendizaje de la edad que no sabías cuando eras joven? Hombre, uno va aprendiendo poco a poco todo. Yo me acuerdo en mi libro sobre la infancia que aprendí de pequeño la palabra paja. No sabía qué era, de tal forma que estaba jugando con mi hermano 4 años más pequeño que yo, que igual tenía 2 años y yo 6, y le digo, ¿quieres que te haga una paja? Y mi madre estaba en la cocina, niño, ¿quién te ha enseñado esta palabra? Y entonces supe de que esto de paja no era no debía de ser algo bueno. Bueno, hablando de libros, un libro que te guste, un libro a recomendar. Bueno, ha sido un descubrimiento, un señor que se llama Laszlo Krasznahorkai, húngaro, y el último libro que he leído, cualquier libro de él, vale la pena. Una película, Satán Tango de Belatar, con guión de Laszlo Krasznahorkai. un olor, Los jazmines, una ciudad, Barcelona. tu persona favorita, Ocaña, un personaje histórico que admires, pues te repito que Ocaña. un color Todos. y un secreto que nunca hayas contado. Yo soy muy lenguaza, yo lo cuento todo. Vale, y son 19 preguntas y la última es un aprendizaje sobre la vida que quede para el futuro. La vida yo pienso que es un aprendizaje continuo desde que nace uno hasta que se muere, y lo bonito es seguir aprendiendo y seguir entusiasmándote con las cosas y sentir curiosidad, y esa curiosidad es la que te lleva a seguir aprendiendo más. Vale, pues ahora vamos a una sección que normalmente la hago yo, pero hoy lo vas a hacer tú.
nos suena Bárbara Streisand, Sí. tal como éramos, y es lo que llamamos Back to the Future, Regreso al Futuro. Y normalmente siempre hablamos de un personaje o de un hecho relevante, ¿no?, en el pasado. Y hoy queríamos hablar de Ocaña, y digo, ¿cómo voy a hablar yo de Ocaña teniéndote a ti? Entonces, Habla. no, prefiero que lo cuentes tú, quién era. Entonces, también, y lo voy a ampliar si te apetece, si no te apetece. Yo creo que Ocaña ha sido una persona muy importante en tu vida, pero sin duda también ha sido una persona muy importante Alejandro. Háblanos de Alejandro y Ocaña. ¿Quién eran Alejandro y Ocaña? ¿Por qué tenían que ser recordados y admirados? Para mí era todo lo contrario de lo que yo soy, por eso me atraía, me entusiasmaba. Ellos eran todo vitalidad, todo espontaneidad. Yo soy todo reflexivo, todo racionalista. Entonces Alejandro era una persona que si yo hubiera sido como él, desde luego no hubiéramos aguantado 36 años, y si él hubiera sido como yo tampoco. Nos compenetrábamos y nos soportábamos tal como era, y con Ocaña pues pasaba algo parecido. La diferencia con Ocaña era que, por ejemplo, yo no soy pintor, yo no era pintor cuando conocí a Ocaña. Entonces Ocaña me respetaba como dibujante de cómic porque no le hacía sombra, en cambio no podía ver a ningún pintor, y esto pues, no había separación entre los dos a ese nivel. Pues Nazario, muchísimas gracias por dedicarnos el tiempo al podcast del Casal. Ha sido un placer personal y profesional. Hay que irse a comer, si son las 2. Gracias de nuevo y no sé. Esperaremos tu libro con muchas ganas y esperaremos que alguna institución pública haga esa retrospectiva que te mereces. Gracias, Nazario. Gracias a ti, gracias. Y ya estamos acabando. Me van a poner cualquier sintonía, me sirve. Me puedes poner cualquier sintonía porque siempre hay la pregunta, las cosas de trilla, que es la gente que nos escuche en casa, en redes sociales, que lo escriba, ¿vale? Que la pregunta es que van a tener 2 entradas. Esta sintonía me parece magnífica, así como el piano que suena de fondo, tu. Aquí un poco de bermuteo, que es a las 2 del mediodía cuando lo estamos grabando. La gente que escriba en el canal de YouTube, en redes, la respuesta correcta a cuál era el famoso personaje detective trans que creó Nazario, y que venía el nombre, y el nombre empieza con A y suena como a una serpiente muy grande, muy gorda, una mega serpiente que tenía entre las piernas este personaje. Quien sepa, que escriba, y tiene 2 entradas para el festi, que es el 18 de octubre. Moltes gràcies, Carme, te necessito, torna, posa't bona aviat. Gràcies a la gent de Ràdio Societat, a la gent que ens escolta aquí en directe a la plaça de Catalunya, als tècnics que estan aguantant un sol de justícia. Ho sento, era això o un paraigües? Preferíamos el sol. I als tècnics, a tothom, moltes gràcies. Ens trobem a la nova edició a l'octubre. Besets i expressió.